Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Emiliano Vitti, misionero de Palabra de Vida y director de Palabra de Vida aquí en Ecuador. Te saludo junto con mi familia, mi esposa Vanessa y mis hijitos Abigail y Nicolás. En el día de hoy tenemos un pasaje hermoso de la Escritura terminando una porción que venimos estudiando en estos días, ¿no? En Hechos capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 34 hasta el final del capítulo. Lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente para todos ustedes. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Esta porción es hermosa y tenemos que aprovechar el poco tiempo que tenemos, y quiero en esta mañana decirte, o en este día, que hay cuatro claves en esta historia de la iglesia primitiva que se estaba desarrollando. Hay que entender que aproximadamente pasaron 10 años entre Hechos capítulo 2, el comienzo de la iglesia, y Hechos capítulo 10. Los estudiosos dicen que más o menos unos entre 7 y 10 años es el lapso de tiempo, es decir, la iglesia primitiva durante los primeros años solamente estaba compuesta de judíos, ¿sí? Entonces, vamos a ver en este pasaje cómo el Evangelio, y esto es lo que veníamos viendo en estos días, ¿no? Con la visión de Pedro, Dios le va a romper esa estructura del judaísmo en su mente y le va a mostrar que su gracia y su perdón por medio de Jesucristo no está limitada solo a los judíos, sino a todas las personas. Y por otro lado, a Cornelio le da una visión, un sueño de mandar a llamar a Pedro. Así que todo esto se logra, y ahí está Pedro con Cornelio y toda su casa, junto con los judíos testigos que estaban ahí con Pedro. Y entonces vemos cuatro claves. En primer lugar, la predicación de Pedro. Lo vemos ahí en los primeros versículos. Pedro está en casa de Cornelio, un centurión romano, predicando acerca de Jesús. Y describe cómo Jesús fue ungido por Dios, hizo el bien, sanó a los oprimidos y fue resucitado por Dios después de su crucifixión. Pedro enfatiza que Jesús es el juez de vivos y muertos y que todo el que en él cree recibe perdón de pecados y vida eterna. Esa es la primera clave, el mensaje del Evangelio que llega a este gentil por boca de Pedro. Pero la segunda clave es el Espíritu Santo
que desciende sobre los gentiles, como lo dice ahí en el versículo 44. Mientras Pedro aún está hablando, el Espíritu Santo cae sobre todos los que escuchan su mensaje. Esto incluye a los gentiles no judíos presentes, lo que es una sorpresa para los creyentes judíos que acompañaban a Pedro. Esto es sumamente importante. Esto es entender que ya no solamente el Evangelio era para los prosélitos y para los judíos. Los prosélitos son gentiles que primero se tenían que convertir al judaísmo y desde el judaísmo recién ahí poder creer en el Mesías y tener salvación. Lo que está sucediendo aquí es inédito y está mostrando esta verdad, ¿no?, de que el Evangelio es para todos y no tenían por qué ser judíos, podían ser de cualquier etnia. La tercer clave es el signo visible del Espíritu Santo. Versículos 45 y 46 vemos esto, donde los creyentes judíos están asombrados de que el don del Espíritu Santo se haya derramado también sobre los gentiles. La evidencia de esto es que los gentiles también empiezan a hablar en lenguas y hablar a Dios, alabar a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cómo había pasado en Hechos capítulo 2 y también en otras porciones, ¿no?, donde recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas? Entonces, ¿por qué estos signos visibles? Bueno, es que las señales y estos signos visibles nunca habían sido dados a los gentiles. Los gentiles nunca esperamos señales o anuncios de nada, porque a nosotros no nos fue profetizado nada sobre un Mesías. Todo esto había sido dado a Israel. Entonces vas a notar a lo largo del libro de los Hechos que el hablar en lenguas, que los milagros poderosos y la manifestación visible del Espíritu Santo de Dios era justamente cuando había judíos presentes. Nunca es cuando solamente hay gentiles. Aparece todo esto, se manifiesta solamente cuando hay judíos presentes. Si tú prestas atención a una lectura del libro de los Hechos, te darás cuenta de esta verdad, ¿sí? Porque el hablar en lengua y todas estas manifestaciones del Espíritu eran la confirmación de las profecías del Antiguo Testamento que le anunciaban a los judíos que vendría su Mesías, ¿no? Y estas eran las credenciales de esto. Así que es interesante, ¿no?, hasta ahora estas tres claves. Pero la última clave, que es el bautismo de los gentiles, ¿no?, que vemos en los últimos dos versículos, 47 y 48, donde Pedro reconoce que no hay razón para impedir que estos nuevos creyentes sean bautizados con agua, ya que han recibido el Espíritu Santo. Entonces, vemos que Pedro manda que sean bautizados en el nombre de Jesús y luego se va a quedar con ellos algunos días. Esta también es una clave, el bautismo de los gentiles, justamente por esto de que el bautismo para los judíos era solamente y exclusivamente para judíos, tanto en el Antiguo Testamento como también en este nuevo periodo que era la iglesia que ellos estaban experimentando y estaban desarrollando, ¿no? Así que, concluyendo, ¿no?, este evento que vemos aquí en Hechos 10 es crucial, porque marca, como decíamos recién, la inclusión de los gentiles a la iglesia, sin necesidad de que se conviertan primero al judaísmo. La recepción o la venida del Espíritu Santo por parte de los gentiles muestra que la salvación está disponible a todas las personas, independientemente de su origen, de dónde sean, ¿no? Esto es un gran paso hacia la expansión de la iglesia y del cristianismo en el mundo. Para concluir, pensaba en el gran desafío que tú y yo tenemos si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Si un día pudiste, como Cornelio, reconocer tu estado y tu condición de pecador y que necesitas el perdón de pecados, que necesitas la salvación que Jesucristo ofrece para salvarte, entonces es tu responsabilidad y mi responsabilidad seguir anunciando la verdad del Evangelio a los perdidos. Tenemos muchas personas que conocemos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de escuela, de colegio, de universidad, de trabajo, tantos que nos cruzamos día a día. Necesitan escuchar la verdad del Evangelio, necesitan escuchar el mensaje que Cornelio y su familia escuchó en esa oportunidad. El Evangelio tiene poder para seguir convirtiendo y salvando almas.
Sé que el Señor te va a utilizar, deja que lo haga. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.